Hola, em dic Edgar i avui us vaig a presentar el treball que he fet de neu en Espanya. Fa uns quants dies ha començat a nevar a Madrid, Cuenca, Albacete, Guadalajara, etc. També la neu va superar els 50 i 60 o inclús 70 centímetres de neu i fins i tot fa fred 10 graus sota zero. Els cotxes van estar atascats sota la neu o per el tràfic que hi havia. La cota de neu se situarà al voltant de 300 o 600 metres a la península, excepte a l'extrem sud, Andalusia, mentre que a les Balears oscil·larà entre els 500 i 1.000 metres. També hi ha hagut desgràcies com que dues persones, un adult i un menor, s'han quedat atrapades a la neu i han tingut que esperar fins que vingui un vehicle que treu neu a ajudar-los. Curiositats. També hi ha hagut neu en el Sàhara per primera vegada. Gràcies per la vostra atenció. En català, sisplau, en català. Per què has escollit aquest tema? Perquè és una de les notícies que hi ha hagut per el món. Sí, és veritat, fa por, fa por. Tot el que ens ha explicat és el que ha passat, realment fa por, que és dels anys que més s'ha nevat. Comparen aquí a Barcelona amb la nevada de 1960. És que nieva en Sàhara, però aquí no. Ja. No és justo. Alguna pregunta més? Quant temps vas trigar en escollir el tema? Un dia. D'on has tret aquesta informació? O d'internet o de la televisió. Los informativos. Telecinco, la 4. Lara. T'ha ajudat el teu pare? No, el meu cosí. I per què no venia tu sí? Porque estamos hablando. No pasa nada. Tu has passat bé? Tu has passat bé? Sí? Què has après? Que hi ha hagut molta neu en el món, o que hi ha hagut neu la primera vegada en Sàhara, o quants centímetres hi va haver de neu, o què va passar. I tu esperaves que hi haguessin desgràcies per la neu? Sí, clar. Fins i tot fins al punt de morir, segons se'n van morir. No morir, no. Què els hi va passar? Que els cotxes van treure la neu i es van treure d'allà, i així que els van salvar. Voleu fer una pregunta més? Us ha agradat? Sí. Pues moltes gràcies. Vale, moltes gràcies. Cuando yo estaba pequeño, en la ciudad donde vivo yo, delante del edificio de nuestro, delante había una montaña un poco, bueno, bastante grande. Y cuando era invierno, hemos cogido las cosas y subido ahí, que está mucho nieve, estamos resbalando de ahí, de arriba de la montaña y hasta abajo. Que morra. Y como cada chaval cogido lo que ha podido, que se resbala, un plástico, yo qué sé, cosas estas. Y hemos subido ahí y empezamos de ahí, así, bajar abajo. Y cuando hemos llegado abajo, nos cogimos nuestras cosas, que era un plástico o algo así, subimos arriba para bajar otra vez. Y en este caso yo no he visto que viene uno muy grande de la arriba, y me así subiendo así muy difícil, y me ha dado así de los pies, los dos. Yo me quedé en el aire, ha pasado él y yo me caí al suelo. ¿Quién vino? ¿Una bola de Bueno, nieve? menos mal que no ha roto nada, pero tenía inflado los pies ahí muy fuerte. Ah, sí. Pero yo continué a subir arriba, a resbalar hasta abajo, hasta que hemos cansado de subir y bajar y hemos ido a casa. Y cuando me he ido a casa, me ha visto mi madre que cómo tengo las piernas. Dice, ¿no te duele? Digo, sí que duele, pero no me dejaba que me llevaran al hospital y no hace nada, así que me cure solo. Es una historia extraña, bueno, ¿Todo por peligrosa. la nieve? Sí, sí. ¿Una notita de nieve? Ahí en donde vivimos nosotros se nieve mucho. Nieva Hace mucho. 1 metro, más de 1 metro. Hace frío hasta -20.
Y nosotros estamos acostumbrados en ese tiempo y nos gusta mucho. Sales del edificio y coges el... Vais a tirar un nieve. Y, Bueno, y hace mucho tiempo que estáis por aquí. ¿Muchos años? por aquí desde Por Barcelona. aquí sí, en Barcelona. Bueno, 11 años. 12. 11. ¿Y cuánto tiempo vais a vuestro país? Hemos ido. La última vez, sí, que Bueno, habéis ido. últimamente yo me quedé ahí y Edgar se ha ido. En verano se ha ido Edgar, los 15 días, ¿no? Un mes, ¿no? Ah, vale, un mes. Se han ido ahí. Bueno, y además en Armenia lo conocen mucho en el mundo con sus cosas que lo tiene. Y como el Biblia, ya lo sabes, ¿no? La Biblia. Sí, En Biblia está escrito Arca de Noé, que está en mi país, en Armenia, Monte Ararat. Está encima del Monte Ararat. Hay muchas cosas que conozco de todo el mundo. Y eso, Arca de Noé está en Monte Ararat, eso está en Armenia, mi país. Y los armenios son el primer país de todo el mundo que han cogido religión cristianismo. Primer país, después de los armenios, luego se han salido católicos, no sé, religiones. Pero primero, como cristianos, han ido los armenios. Y además conocen albaricoque todo el mundo, de la Armenia, que es muy sabroso. ¿El albaricoque, la fruta? Sí, albaricoque. Ese sabor no existe en todo el mundo, solo existe ahí porque el clima es muy bien para ese albaricoque para que se tendrá ese sabor. Ah, sí, pero no lo sabía, ¿eh? Pues tráete 25, porque vayas. 24. 25, como no se cae, te paso Noticias, ¿eh? 27 yo me como otro. Bueno, la Armenia tiene mucha historia, tiene más de 3.000 años. Este de aquí te Más gusta. de 3.000 años. Y había... Más de 3.000 años. ¿sabes? Más de 3.000 años, sí. Y bueno, y siempre ha tenido problemas con la religión. Es una historia de África, que no quiero hablar mucho de esto. No, porque como somos laicos. Ya. Bueno, pues ya está. ¿Qué quieres que le cuente de la Armenia? De la Armenia. No sé. Que diga unas palabras en armenio, ¿El ¿no? qué? Que diga algunas palabras. ¿Algunas palabras? Sí, que no hay cosas. Bueno, palabras, a ver, los armenios tienen letras, ¿cómo se llama? Las letras de latino son 21 o 22. 22, ¿no? Sí, pero podemos hacer una cosa. Tú puedes ir diciendo palabras en tu idioma. Ajá. No, yo digo una. A ver, Hola. vosotros decís una, yo la escribo Puedes y salir. Adiós. Arcadi la dice en su idioma. Venga, a ver, Hola. se levante el brazo. Porque si no, Edgar, nos ayudas tú. Venga, tú di quién dice una Te palabra. grabo Marcela. Marcela. Voy a hablar de mi Sí, padre. hombre, que está tu padre. Pues a ver, aquí está el delegato delegada, que no me recuerdo. Delegato Bueno, que delegado. después de Isma, 15 minutos nos me estás digo. haciendo contar Marcela. toda la Tú historia de... preguntas. ¿Sales? Sí, hombre, ya de puesto yo, pero poquito, a mí sácame poco. Venga, digas una palabra. Hola. Hola, la escribimos así. Pero mira, una cosa, nosotros como nuestras letras son 39 letras, son más que latinos. Latinos tienen 22 letras, ¿no? Y nosotros tenemos 39 letras. Sí. Y hay muchas letras que no existen en latino. ¿Cómo claro soy? ¿Tenéis más? Ah, bueno, hola se llama Wokchuin. A ver. ¿Pero eso cómo va a escribir? ¿No sabes escribirlo? Escribe sí, pero esas letras no existen. Pues sabes En mi idioma, escribe Sí, en tu idioma. ¿Para escribir? Vale, ¿qué? Vale, Wokchuin es un vale. Espera que conversan, espera que conversan. Tú Tú lo escribes en... Vale. A ver, en nuestra letra, en su idioma y luego que tu padre lo escriba en... Vale, lo hacen ellos. Venga, Venga, otra. Vale. Otra, Edgar. No, que él lo escriba en... Hay más maneras de decir hola. No, que él lo escriba en su idioma. ¿Qué ha dicho Edgar? Edgar. No, tírate el padre. Edgar. ¿Qué? Yo me lo haría escribir así, ¿no? Hola. Sí, es vale. Hola. B-A-R-E es como V, pero nosotros decimos V.
Difícil. Claro. ¿Preferís un inglés? Yo no, así me paso mejor. Te tardas media hora en escribir. Una altra paraula, però que sigui fàcil. Edgar, una altra paraula que sigui fàcil? No, fàcil perquè no. Marcos, ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, no? O futbol. No, básquetbol. Fútbol es fútbol. Fútbol y Ahora, És internacional. Sí. básquetbol. Venga, va, otro. Nieve. Neu. Que tengo prisa. Edgar. ¿Has comido? Nieve. Sí. Ah, vale. Nieve. Nieve. Zui. Zium. Sí, chiquita, vamos a hacer. Adiós. Vale, i després diem adéu. ¿Qué te pasa con sus escribirás? Yo no sé cómo ponerlo, porque si no. ¿Y adiós? Porque sí, esta letra hay que escribir con 2 letras para que salga lo mismo. Sería como así, zium. Sale así. ¿Eso qué significa? Adiós. I adiós? Nieve. Adiós? Ziun es nieve. Es muy largo. Decimos corto y largo también. Decimos si hajo. Decimos hajo mucho. Marcela, ¿cómo? Se pone a ver la ponte que tiene la pampa. Marcela, si quieres se pones en medio y chuchum. ¿Cómo es, Marcela? No, no riu més de mi. Marcela, otra vez. A ver, mira. Nosotros esta letra usamos H. Nos usamos en palabra. Pero aquí no usamos. Acho. Aquí no tenéis. Hajo mucho. ¿Pero qué haces con la mano? Què sé? Pero no Pero para darle Vale, pues ho deixem aquí? No, que mola. Més. A veure, me sabe mal, tiene mucha prisa. Porque me sabe muy mal. Marcela es fins a las 3:45 y son las 3:29. Mira que son... Yo quiero la cuchu. Bueno. Para hacer alto. David, para hacer clase. Alto. Salami sin the house. Pero entero que yo. Ay, no. Voy yo. Ahí está cuchillo. ¿Y en Armenia? Mira, hay 2 maneras de decir. Te parte con furillo. Eso tenemos en... Voy yo. Mira, no s'entén. Hay 2 maneras de decir palabras, que hay palabras que hablamos en la calle, hay palabras que hablamos en colegio o en libro. Sí. Por ejemplo es esto, se puede decir pollo, pero no es palabra mala. Se puede usar en cualquier sitio, pero si hablas como libro o en clase, hay que decir, es más largo. Lo que trabajamos nosotros, Sí, lo que trabajamos nosotros, eso hay que decir, es muy larga, pero nos escucha letras que nosotros no tenéis. Se llama Barcelona. Ya, en serio. Barcelona. Barça. me suena Mejor Barça. pollo. Me suena. Mejor pollo. Barcelona es un nombre que en todos los idiomas igual. Ahí no había. La mía. Moltes gràcies. Yo. Vale? Moltes gràcies.